Buenas noches. Una de las grandes crisis que ha vivido Colombia y que aún vive es la crisis del campo, que provocó el estremecimiento que vivió la nación hace apenas 2 semanas. Rubén Darío Lizarralde es el hombre que debe asumir ahora la conducción como ministro de Agricultura de semejante enredo. Pues ministro, no sé si felicitarlo o lamentarlo. ¿Cómo recibe usted el nombramiento? Pues yo recibo el nombramiento como un gran desafío, como un gran reto, como una gran responsabilidad. Creo que este año de gobierno va a ser un año muy importante para el país y sé, así me lo expresó el presidente Santos, que la agricultura es uno de los espacios más importantes en este escenario durante este año. Frente a su nombramiento, señor ministro, así como se han oído voces elogiosas, quienes destacan sus condiciones y su capacidad, también se han oído voces críticas. Una es la del senador Robledo, que ha dicho primero que usted tiene que quedarse impedido en muchas decisiones que debe tomar su cartera por compromisos personales suyos. ¿Es así? Yo compromisos personales no tengo. Tengo unos compromisos que surgen del cargo que estaba ocupando en Indupalma y que tiene que ver fundamentalmente con mi participación en la Junta Directiva de Fedepalma. En relación con otro tema que es las inversiones que varios ciudadanos están haciendo en el Bichada. No, pero perdón, ministro. Primero, ¿hasta dónde hay impedimentos suyos como presidente que aún es o que hasta ahora era de Indupalma y miembro de la Junta Directiva de Fedepalma? Pues en los temas que tienen que ver con La Palma. Por supuesto que yo no puedo participar de decisiones que vayan a afectar positivamente a Indupalma. Y por supuesto que a Fedepalma también, porque era miembro de la Junta Directiva de Fedepalma. De modo que en ese sentido, seguramente, y eso lo estamos estudiando en estos momentos, si surge un impedimento de fondo, pues lo acepto y lo asumo. Pero es que el sector agroindustrial es muy extenso. Las políticas que tenemos que enfrentar de aquí en adelante son muy amplias. Y lo más importante, la ejecución que tenemos que hacer precisamente de estos acuerdos que se han venido dando en las diferentes zonas del país. Hoy lo que necesitamos, lo que necesita esta cartera, lo que necesita este país en el corto plazo es ejecutar los acuerdos. Luego tendremos que ejecutar lo que se planee en estos momentos para el mediano y largo plazo. Lo interrumpí cuando iba usted a desarrollar el tema de Fedepalma, Indupalma y las vinculaciones tanto de Indupalma como de Fedepalma, si las hay, a las inversiones en Bichada. Yo no conozco de palmicultura en el Bichada. Sé que ha habido interés de algunos palmicultores de mirar algunos sitios allá en el Bichada, y si las hay en la parte cercana al Casanare. En el caso de las inversiones de caucho que están cerca a Puerto Carreño, pues esas son inversiones precisamente que se dieron dentro del marco de un modelo que nosotros montamos para la Orinoquía, donde logramos, respetando la ley, juntar a una cantidad de inversionistas. Nosotros les suministramos el material vegetal, les operamos los proyectos, les estructuramos el negocio, les ayudamos a conseguir los créditos en los bancos y les ofrecemos la compra de la producción. Por supuesto que para que estos inversionistas actúen dentro de este esquema, tienen que haber comprado territorios cuyos
cuya dimensión no vaya más allá de una UAF. Por supuesto que no pueden ser baldíos, porque si son baldíos, el sector financiero no los financia. De modo que nosotros lo que hemos es recogido las limitaciones de la ley, pero en función de esas limitaciones hemos sido innovativos y creativos para lograr que en una zona absolutamente difícil, donde no hay nada, donde la infraestructura no existe de ningún tipo, se pudiera empezar a trabajar en un proyecto que va a ser muy importante para el país. ¿Eso está ubicado exactamente donde, ministro? Eso está ubicado entre el río Vita y el río Meta, a unos 150 kilómetros de Puerto Carreño. ¿Y no tiene nada que ver con las unidades agrícolas familiares de Bichada? A ver, allá hay que respetar el tamaño de las unidades agrícolas familiares. En Bichada y en todas partes. Exactamente. Sí. Y todos los inversionistas lo han hecho. Son inversionistas diferentes, nadie es testaferro de nadie, y cada predio no tiene un tamaño mayor que el que la ley determina debe tener una unidad agrícola familiar en ese sitio. Y en esta actividad, señor ministro, ¿ha habido desplazamiento de los originales explotadores? No, es un sitio donde no hay gente. No se ha desplazado absolutamente a nadie, inclusive. ¿Y si no hay gente, cómo no son baldíos? Porque hace aproximadamente 12, 13 años, en algunos casos, nosotros estuvimos revisando las escrituras precisamente pues con toda esta situación que se ha presentado a nivel público. Son escrituras de hace 2, 14, 16 años. Son personas que no habían sembrado absolutamente nada en esas tierras, las tenías, en una época se las adjudicaron, no pudieron realizar seguramente ningún tipo de explotación. ¿Ni las habitan? Tampoco. Y las vendieron. Y entonces nosotros lo que hicimos con ese proyecto, lo que estamos haciendo, porque ese es un proyecto que se demora en desarrollar aproximadamente unos 15 años, fue empezar a generar una actividad productiva que ha utilizado personas de diferentes partes del país que van llegando allá. Inclusive uno de los propósitos del proyecto es que las gentes que lleguen a trabajar allá adquieran su casa propia y adquieran un modo de vida reivindicativo. Y tenemos diseñado que aproximadamente en el año 8 o 10 se empiecen a desarrollar proyectos como los que nosotros hemos desarrollado en el Magdalena Medio, donde hemos hecho propietarios no solo de la tierra, sino también del cultivo a más de 300 familias campesinas. Pero en este momento, en esa zona, señor ministro, ¿tiene en Palma o Fede Palma algún pleito o alguna demanda? Absolutamente ninguna. Ni de quienes ocuparon. Absolutamente ninguna. ¿Y qué hicieron ustedes, los empresarios, para adquirir esa tierra con respecto a quienes eran sus propietarios y la abandonaron? Más que la abandonaron, los propietarios la vendieron. ¿Por qué? La vendieron. Porque, dice uno, ¿por qué? Pues porque económicamente no la estaban explotando. Y seguramente vendiéndola consiguieron algunos recursos para hacer con esos recursos alguna otra cosa. Digamos, señor ministro, que ese puede ser uno de los grandes problemas de la agricultura en nuestro país. Es decir, respetando muchísimo a nuestros campesinos, que quienes cultivan la tierra no tienen ni la educación agrícola, ni la capacidad técnica, ni la información industrial para explotar bien la tierra. Un mejor caso que usted acaba de mencionar no hay. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, por eso nosotros hemos planteado que aquí, en este país, si nosotros queremos sacar la gente de la extrema pobreza, no hay mejor sitio en el corto y mediano plazo que en la zona rural. Y no hay mejor oportunidad de hacerlo que juntando
al gobierno, a las grandes empresas y a los campesinos. Las grandes empresas que trabajen en estas zonas del país, donde zonas no son aptas para desarrollar cultivos de minifundio, deben trabajar conjuntamente, deben estar obligadas a darle asistencia técnica al pequeño, a asesorar esos proyectos, a acompañar esos proyectos y a asegurar la compra de la producción. Inclusive debe aliarse con el gobierno para educar a esta gente, porque definitivamente si no hay educación, no hay una reestructuración en el campo, no hay una reingeniería social en el campo que le permita a estos campesinos de verdad lograr propiedad, lograr riqueza y lograr desarrollo. Ahora, ministro, perdón, una pregunta un poco harta por usted. No hay preguntas hartas. A ver, ministro, es que, ¿de quién es la culpa de la postración de nuestros campesinos, si no de ustedes, los grandes empresarios del campo? Yo creo que somos todos responsables y creo que en estos momentos todos nos tenemos que juntar para construir o reconstruir un país diferente al que tenemos. No hay derecho a que con la riqueza que hay en el país se estén viendo los niveles de pobreza extrema que estamos viendo. Y de hecho, una de las banderas de este gobierno que orienta Bruce McMaster es la de luchar en forma definitiva contra la pobreza extrema. Y en ese sentido, este ministerio debe ser socio, debe ser coequipero de ese propósito, y lo va a hacer, porque yo no concibo este país de futuro ni de cercano tiempo sin que haya una lucha definitiva, fuerte, contra la pobreza extrema. Y a ver, ministro, veremos cosas si te molestan. No se preocupe. ¿Y fue necesario que a usted lo nombrara ministro para que se diera cuenta de todas estas cosas? Fíjese que no. A ver. Fíjese que nosotros llevamos en el Magdalena Medio trabajando desde el sector privado en esto. El año pasado, por ejemplo, el presidente de la República entregó a 150 familias campesinas el título que lo hacía dueño pleno de un negocio. Y este año, a principios de año, otros campesinos terminaron de pagar otro negocio. Entre esos dos negocios, que son el Palmar y el Horizonte, esos dos negocios hoy valen más de 40 millones de dólares, es decir, más de 80.000 millones de pesos. Nosotros estructuramos esos proyectos con los instrumentos que nos daba el sector financiero. Por supuesto, el gobierno, a través del incentivo a la capitalización rural en un caso, a través del Plan Colombia en otro caso, contribuyeron con el sector financiero a que eso que nosotros diseñamos fuera una realidad, fuera factible. Los campesinos pagaron la tierra y la inversión que se tenía, porque esa tierra ni siquiera de ellos. Ellos eran campesinos que yo llamo desposeídos, campesinos que no tienen ni un centímetro de tierra. Y esos negocios hoy los hacen propietarios, son dueños de negocio avaluado en más de 80.000 millones de pesos y no deben ni un centavo. Ahí nosotros hicimos no solamente una verdadera reforma agraria desde el sector privado, sino que hay también una especie de proceso de paz privado, porque en ese grupo de personas hay gente que participó de la guerrilla, que participó de las autodefensas, y también hay gente de bien, y se juntaron todos. Y bajo un eje central, que fue un proceso educativo en tres aspectos fundamentales: el del fortalecimiento del ser, el del fortalecimiento empresarial y el técnico, logramos transformar a toda una comunidad que durante mucho tiempo, por generaciones, ha sufrido y hoy está viviendo una situación completamente diferente. ¿Cuál es el área cultivable de nuestro país? A
A ver, nosotros en estos momentos tenemos aproximadamente la posibilidad de cultivar unas 30 millones de hectáreas. 30 millones, de todo. Sí. No solo de cualquier cultivo. 30 millones de hectáreas. Sí, en total. ¿Cuántos están cultivados? El 30%. Apenas. Apenas. ¿Y el resto? Abandonado. ¿Por orden público o por empresarios? Por diferentes razones, y por eso en estos momentos yo, pues no en estos momentos solamente, lo hemos venido planteando en distintos foros hace mucho tiempo. Aquí en este país cabemos todos, cabemos los chiquitos, cabemos los grandes, cabemos los medianos. Lo único que tenemos que hacer es trabajar juntos. Le pregunto por esto, ministro. Evidentemente, como usted dijo hace un momento, la palma es posiblemente uno de los cultivos que más demora. Pues siembra usted hoy y recoge dentro de 2 años. 3. 13. 3 años. 3 años empieza el proceso productivo en palma. 6 años empieza el proceso productivo en caucho. 3 años. 3 años. Ministro, es totalmente equivocada y errónea la idea de que quien siembra palma en Sucre, en Bolívar, como hay hoy, tiene que esperar 10 años antes de que comience, digamos, a recibir la remuneración en aceite, por ejemplo. Sí. De hecho, ya mire estos proyectos, el Palmar y el Horizonte, se pagaron 100% en 10 años, se pagaron. Al 10º año se volvieron 100% propietarios de esos cultivos sin deber absolutamente nada. Y mientras tanto ellos estaban viviendo del cultivo. Lo que pasa es que ahora no solamente van a vivir del trabajo en el cultivo, como se dio en los primeros años, sino que están ganando como inversionistas. De hecho, en el Bichada, los del proyecto El Palmar ya compraron una tierra para sembrar también caucho. Ojalá eso sucediera en todo el país. Ojalá, y eso es lo que quiero que se haga a nivel macro. Así como lo logramos a nivel micro, lo podemos lograr a nivel macro, concitando absolutamente todas las fuerzas de la nación, incluido ahí de forma fundamental los campesinos. Ahora, ministro, usted dijo hace un momento, utilizó la palabra desposeídos para referirse a los campesinos que ocupaban la tierra que antes era improductiva y ahora produce la palma. Desposeídos no es de inmensa mayoría del campesinado colombiano. Por supuesto. Y cuando hablé de desposeídos porque ni siquiera tienen tierra, que eso es lo más triste. Campesinos sin tierra. ¿Qué porcentaje de los campesinos de nuestro país tiene tierra, señor ministro? Pues, tierra propia, quiero decir. Tierra propia. Así es. ¿A eso se refiere usted? A eso me refiero yo. Pueden ser cerca de 10, 12 millones de colombianos. Que no tienen tierra. Que no tienen tierra. Y ahora sí, la historia. ¿Qué va a hacer usted con semejante problema social que recibió y que ya explotó? Inmediatamente después de la presentación de las noticias más importantes que hubo hoy en sus teléfonos celulares presentados. Sus antecesores, el ministro Juan Camilo Restrepo y el ministro Estupiñán, se comprometieron con el país en varias ocasiones en realizar un censo para saber de qué estamos hablando, porque cuando uno dice que el 90% de la tierra en Colombia es propiedad del 10% de sus habitantes, eso es parte cierto, parte leyenda, uno no sabe. ¿Cuándo vamos a ver si eso es cierto o no? Es decir, ¿qué va a hacer usted con el censo agropecuario? Hay que hacer el levantamiento topográfico de la tierra en Colombia, hay que hacer ese censo del cual está hablando Yamit, y eso se volvió prioridad. Sí. Eso ya no da espera. Entonces, en este ejercicio primero tenemos que resolver los compromisos adquiridos en las distintas regiones del país. Sí. Pero inmediatamente hay que iniciar el proceso de contratación para poder realizar este censo y este levantamiento topográfico y cartográfico del país completo. Si eso no se hace, pues vamos a seguir dando palos de ciego, y no podemos seguir dando palos de ciego. La realidad nos está mostrando que no podemos seguir dando papaya, y que entonces tenemos que tomar las acciones del caso para poder saber realmente en qué estamos parados. Pero ¿quién estaba dando los palos de ciego?
La institucionalidad, realmente yo creo que al campo nos hemos demorado en darle la prioridad que el campo estaba necesitando. Y en estos momentos el campo ha sacado la cabeza y ha sacado la bandera diciendo no vamos más. Pero entonces, señor ministro, la primera prioridad, y excúseme la redundancia del programa ahí, suya será el censo, el cumplimiento de los acuerdos con los campesinos. Por supuesto. El censo. Sí, señor. ¿Alcanzan? Pues es que tenemos que iniciar ya inmediatamente el proceso para hacer la adjudicación. Es decir... ¿Cómo hacer la adjudicación? Pues, ya le explico. Primero, hay que sacar el pliego de condiciones. ¿Pero luego eso no hace daño? No. Esto, a ver, el censo lo puede hacer el DANE, pero es que no estamos hablando solamente de censo de personas. Estamos hablando de la definición y estructuración de la tierra en Colombia, y tenemos que juntar las dos cosas. ¿Qué personas hay allá? Pero perdón, con todo respeto, de eso le estoy hablando. Sí. El DANE está estructurando un censo así. Un censo, pero además tiene que tener un levantamiento topográfico y cartográfico. Y en eso... No tiene expertos. En eso tenemos que conseguir expertos. Pero no, el DANE no los tiene. En el país no los hay. Para que lo podamos hacer de una manera rápida y eficiente, necesitamos equipos especializados para poder realizar de una manera efectiva ese trabajo. Es decir, usted va a contratar técnicos en el exterior, ministro, para hacer el censo, técnicos. Para hacer el levantamiento topográfico y cartográfico a la velocidad que el país lo requiere. ¿Qué llama usted para que nuestros televidentes y yo entendamos levantamiento topográfico? Pues hay que hacer un levantamiento de la tierra, de la calidad de la tierra, del comportamiento de la tierra, de la climatología que hay en esas regiones, etcétera, etcétera, etcétera. De las ondulaciones que hay en esos terrenos. ¿De qué terreno es baldío y cuál no? ¿De cuántos? Se entra a determinar cuáles tienen escritura, cuál no, los que no tienen escritura, quiénes están siendo ocupados, cuáles no, porque ese es otro punto importante. Y eso lo necesita con urgencia el acuerdo de paz, si es que se firma. Lo necesita con urgencia el país, y por supuesto, seguramente ahí también parte de los puntos que se están discutiendo son esos, pero lo necesita el país. Es decir, prioridad 1, cumplimiento de los pactos. Así es. Prioridad 2, el censo topográfico. Sí. Levantamiento topográfico. Y me habló de levantamiento topográfico y climatológico, calidad de la tierra. No solamente hay que determinar cuánto tenemos de terrenos planos, cuántos ondulados, a quién le pertenece, hasta dónde es dueño de la RACRIM y de los pares, esas cosas. Eso le corresponde a otras áreas, eso no es mío, pero todas las instituciones del Estado tienen que trabajar conjuntamente. Lo que sí nos va a determinar eso es si eso está baldío, si está ocupado, quién es el dueño, cuál es la cédula, y ese dueño y esa cédula, ¿quién corresponde? Pero por eso corresponde a usted, ¿quién es el dueño? Sí, pero las acciones que vienen después de eso no me corresponden a mí, es correcto. Ministro, mire, el tiempo por hoy se nos agotó, pero me faltó todo. ¿Qué va a hacer usted con los acuerdos a que han llegado los gobiernos campesinos? ¿Grabamos ya el programa de mañana? Son 15 minuticos. Pues entonces, la pregunta para nuestros televidentes es, ¿están ustedes de acuerdo en que la prioridad primera, como dice el ministro de Agricultura, debe ser el cumplimiento de los acuerdos con el campesinado? Y segundo, el levantamiento topográfico del país para saber qué tenemos, porque nadie sabe qué tenemos. ¿Está bien? Perfecto. Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Mañana el ministro Lizarralde responde. ¿Qué va a hacer con los fertilizantes? ¿Qué va a hacer con los herbicidas? ¿Qué va a hacer con la importación de lácteos a nuestros campesinos? Será mañana. Ahora vienen las noticias del mundo, emisión internacional de CERMED.